de qué va a ir el live del día de hoy. Creo que este es uno de los temas que mucho han generado discusión, particularmente en la comunidad reciente, sobre todo porque cada vez hay más papás que se acercan a mi comunidad, yo creo que por los temas que toco, y creo que hay varios asuntos ahí que es importante pues tratar con ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí me gustaría cederles un poquito el micrófono para que le expliquen un poquito a la audiencia por qué andamos por aquí hoy, obviamente para que se presenten, primero la doctora Karina y después mi estimadísimo Balam. Ay, pues la verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Hemos estado viendo muchas cosas que la verdad que nos han puesto los pelos de punta en cuestión de el trato a los hombres, sobre todo en cuestión de las denuncias falsas, toda esta situación, como en realidad nos ha polarizado la relación entre los sexos. Y creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar desde dentro, tenemos que empezar a trabajar desde la conciencia y sobre todo de no dejarnos en un momento dado meter ni de un lado ni de otro, sino quedarnos en este punto medio, porque como bien decía Alex, en ese sentido, creo que si nosotros que somos los que somos los ciudadanos, los que somos los que deberíamos de estar, pues ahora sí que marcando el paso, no nos comenzamos a ser responsables y comenzamos a levantar la voz, van a hacer con nosotros lo que quieran, por un lado en lo político y por otro lado en lo interno tenemos que comenzar como ciudadanos a ver dentro de nosotros, ver dónde nos polarizamos en cuestión de que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas y entrar en un punto donde empecemos a ver los problemas que tenemos, tanto los padres como las madres, como los hijos, que al final de cuentas son los que acaban pagando toda esta polarización. Entonces creo que hay un tema muy profundo que abordar y que tenemos que empezar a hacerlo, pues, un tema relevante y un tema que la gente se atreva a abrir. Claro, no, y justo creo que acabas de tocar un punto bien interesante, sobre todo en esta cuestión de la polarización, ¿no? Que es que, y es algo que yo también veo, hay mucha gente que se está empezando a jalar para uno de los dos extremos, en donde hay personas que dicen, no, es que todos los hombres son malos y hay que hacer leyes para quitarles sus derechos, pero también hay hombres que ya se están empezando a cargar al otro extremo, a decir, no, es que todas las mujeres son malas y entonces hay que hacer una cargada de vuelta. Y la realidad es que creo yo que ninguno de los dos puntos son sanos, ¿no? A final de cuentas, el extremismo en muchas de sus variantes lo único que genera es injusticias y sobre todo también, como bien lo mencionabas, está el tema de los niños, ¿no? O sea, creo que también mucha de la gente que me sigue y estarán de acuerdo ahorita la gente en comentarios, pues es gente que también tiene dentro de sus principales preocupaciones el tema de los niños, ¿no? Que buscan generar entornos saludables para los niños y un entorno en donde tanto papá como mamá simbólicamente y literalmente hablando, se la pasan hablando mal de su contraparte, pues nunca va a ser un entorno sano para los niños, ¿no? Y yo la verdad, con todo esto que está pasando, sí veo como si fuera un divorcio gigante en donde hay un papá simbólico y una mamá simbólica que se están peleando y en medio está toda la juventud que está viendo como estas dos grandes figuras darse con todo y eso está generando muchos problemas en sociedad. Pero bueno, ahorita seguimos con eso. Mi estimado Balam, si gustas presentarte, platicarnos un poquito a la audiencia por qué andamos aquí el día de hoy. Gracias. Yo soy Balam Ibarra, soy filósofo, soy terapeuta, soy viajero y soy extremadamente curioso. Yo creo que esa es mi principal virtud y la gente me da muchísima curiosidad. Eh, yo veo la sociedad, eh, si te preguntas de qué está hecha la sociedad, está hecha de hombres y mujeres. Nuestra sociedad no es una sociedad de hombres más mujeres, es de una mezcla de hombres y mujeres. La sociedad somos todos los humanos, ¿no? Entonces, cuando vulneras los derechos o la posibilidad de obtener bienestar, una vida digna, próspera, disminuyendo el sufrimiento, cuando inhibes esa posibilidad para un grupo, es retroactivo porque la sociedad sufre en su conjunto. No es que las mujeres tengan ninguna posibilidad de destruir a los hombres porque eso implicaría la destrucción de la misma sociedad, ni al revés. Tampoco nosotros tenemos esa facultad y ese es un estado como de neurosis colectiva en que hemos sido incapaces de reconocer en el otro a nosotros mismos, ¿no?
El problema, dicen argumentos del feminismo, ¿no? La violencia contra las mujeres es eh, específica contra las mujeres por ser mujeres y se pierden de la realidad de que la violencia es sistémica. La violencia es en contra de la sociedad. La sociedad, al comportarse de manera violenta, se autodestruye. La sociedad, al polarizarse, se autodestruye. Y las víctimas más indefensas de este proceso de autodestrucción, de implosión, son los niños. Desde por cómo son sus procesos cognitivos, que cuando son pequeños no tienen acceso todavía a recursos de su cerebro que les permiten interpretar la realidad de una manera completa, holística, y porque dependen para sobrevivir del comportamiento de los adultos. O sea, los niños no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir sin los adultos. Cuando los adultos, como bien dijiste, Alex, tu metáfora es impecable, todos los adultos de la sociedad estamos en una bronca de divorcio, todos los niños de la sociedad están en unos niveles de angustia sin precedentes. Por eso las crisis de depresión en la adolescencia tan terribles, con consecuencias que ya todos conocemos, las crisis de atentados contra tu propia corporalidad, digamos, también están en números inéditos, y este problema no lo están causando ni los hombres ni las mujeres, sino la incapacidad que hemos tenido como sociedad de organizarnos mejor. Claro, no, y fíjate que hay varios puntos que voy a retomar de lo que acabas de mencionar y ya metiéndonos un poco en el tema del día de hoy, porque retomando un poco esta metáfora, ¿no?, del divorcio gigante que está viviendo la sociedad, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que los seres humanos crecimos en esencia en modelos de crianza aloparental, para la gente del CONALEP. Eso significa modelos de crianza en donde se involucran personas que no necesariamente son los padres biológicos, y entonces tienes abuelos, tienes tíos, tienes primos, hermanos mayores incluso, pero también tienes personas fuera del seno familiar que se involucran en la crianza de los niños. Y que precisamente eso también nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo como sociedad, que estamos de manera colectiva dejándolos desprotegidos, ¿no? Una de las cosas que he aprendido mucho con la gente últimamente es que me dicen, casi todas las personas con las que hablo, que cuidar a los niños se vuelve una responsabilidad de todos, ¿no? Y es algo que está muy en boga en Twitter, y es algo que ahorita está la gente muy, muy alebrestrada por ciertas situaciones que están pasando en algunos estados. Pero creo yo que hay que retomar un punto central de esto, que es a ver, a lo mejor puede ser que tú como persona ahorita no tengas hijos, pero eso no significa que tu comportamiento no impacte a través de que el hijo de alguien más lo vea y lo analice y lo absorba, ¿no? Y creo yo también está esta situación de cómo a través de redes sociales hoy en día hay muchos chicos que están muy abandonados, que están tomando las redes sociales como un mecanismo de aprendizaje, y que lo que están viendo ni siquiera es lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que están viendo es nosotros cómo lo decimos. Y entonces lo que ellos ven nada más es que entran a TikTok y ven mujeres gritando y hombres gritando de regreso y dicen, esa es la forma en la que la gente se comunica, a gritos, ¿no? Y entonces van y lo replican, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta que me gustaría abrir sobre de esta cuestión de, porque el live se llama, ¿no? Esta cuestión de sanando o viviendo el duelo en la separación, ¿no? Y me parece muy interesante el concepto, porque muchas veces se habla de que las mujeres, entre comillas, viven el duelo en la relación, y que por lo tanto cuando la relación se rompe, a quien le toca vivir el duelo en la separación, generalmente sería los hombres, ¿no? Pero hay justo esta pregunta que me gustaría hacerles es, pues, ¿qué significa el duelo? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere con el duelo? Y sobre todo, ¿qué impactos diferenciados ustedes ven de vivir el duelo dentro de una relación o ya en una separación? Bueno, yo creo que el duelo tiene que ver como con una transformación que realmente lo que implica es la muerte de algo. O sea, tú puedes tener un duelo de que termine una relación, un duelo de que se muere una persona. O sea, el duelo implica que estás sintiendo la tristeza, que estás sintiendo la pérdida. Entonces, claro, hay parejas que uno puede decir que vivieron el duelo dentro de la pareja porque viven una cantidad impresionante de tristeza, de pérdida, o sea, porque no hay nada peor en mi
manera de ver que estar en duelo mientras estás en la pareja, porque es estar ahí, pero estar no estando de alguna manera. Entonces, eso de que las mujeres lo viven en la pareja y los hombres después, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que cada pareja es un mundo y que de alguna manera el problema es que cuando no se hace bien el duelo, se queda atorado. Entonces, yo veo muchas de estas parejas que se divorcian y entonces no se hace el duelo y entonces uno queda como en el lugar de víctima y otro en el lugar de victimario. Para hacer un duelo de una pareja necesariamente te tienes que hacer responsable de tu parte, porque nunca es de un lado, nunca es, ay, es que él me hizo, sí, pero ¿qué hiciste tú para engancharte, aunque el otro tenga 99% del pedo? O sea, tú te enganchaste con un 1%, que nunca es el caso, casi siempre 50-50 o en cierta proporción, porque todo mundo, o sea, en la pareja, los dos adultos, tienen algo de responsabilidad. Entonces, lo principal es hacerte responsable. Ahora, si no te haces responsable, ahí es donde empiezan a ver los atorones en el duelo, porque entonces ya todo el sistema, como dice Balam, o sea, es una violencia sistémica donde los niños, yo veo a los niños como si fueran la parte más delgada de una manguera que tiene el agua a presión. Entonces, ahí es donde se truena. O sea, cuando algo está mal en el sistema, el niño es el ego, es la personalidad más débil. Entonces, claro, empiezan con síntomas, empiezan con situaciones, dile a tu papá que es un pendejo, dile a tu mamá que es una tal por cual. O sea, entonces, al final de cuentas, yo sí creo que cuando te divorcias y no haces este duelo, es el principio de todo lo que estaban diciendo. Y lo mismo pasa con lo que nos está ocurriendo como sociedad. O sea, esta parte donde es el divorcio arquetípico. Y entonces, ¿cuántas veces no nos preguntamos a nosotros mismos, qué pienso yo de los hombres? ¿Qué pienso yo de las mujeres? ¿Qué decían mis tías de los hombres? ¿Qué decían los hombres de mi familia de las mujeres? Mi mamá era feminista de los 60 y yo de verdad, o sea, me acuerdo muy bien, dice ella que lo tenía escondido, pero me acuerdo que veía que tenía ahí un postercito que decía, una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta. O sea, los hombres no sirven para nada, ¿no? Entonces yo eso es algo que sí le recrimino un poco y se ríe porque pues obviamente no lo quiso decir así, pero es todo este enojo de la mujer cincuentera y sesentera que a mi mamá no la dejaron estudiar lo que quería estudiar psicología porque no era para mujeres. Y entonces estudió decoración, algo que sí le gustaba, pero no le encantaba. Entonces, claro que está enojada con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me meten esta idea y entonces yo también pienso eso y lo repito. Tenemos que repensar nuestras creencias equivocadas, recordar que nos dijeron acerca del sexo opuesto y comenzar a ver si eso, decíamos Balam y yo en la tarde en un live que tuvimos, que tenemos que ver lo que pensamos con la evidencia. ¿Realmente eso es verdad o no es verdad? ¿No? Claro, no, y sobre todo creo que retomando un poco de lo que decías, Jordan Peterson de lo que habla mucho tiene que ver con cómo los seres humanos vivimos en un proceso de comunicación permanente, ¿no? Y entonces de lo que él habla es de que muchas veces lo que nosotros decimos hoy realmente no es algo que se nos ocurrió a nosotros hoy, es algo que repitió alguien más hace décadas y que se está repitiendo a través de nosotros en este momento. Solamente somos mensajeros de un mensaje que ya se dijo, ¿no? Y retomando esta parte del duelo, y ahí ya me gustaría pasar también a preguntarle a Balam, o sea, ¿hasta qué punto también estos duelos que están manifestándose o que están encontrando hablantes hoy no son duelos pasados, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no es realmente que este problema que estamos viviendo hoy realmente es un problema que lleva arrastrándose mucho y que hoy únicamente lo único que está encontrando son nuevos hablantes de mensajes, pues sí decirlo como hasta cierto punto de rencor y resentimiento, que llevan décadas gestándose tanto entre hombres como mujeres? Mira, esto del duelo tiene hasta un juego de palabras. Cuando estás en pareja y ya la relación se está descomponiendo, se vuelve un duelo, pero de espadazos, ¿no? Y el otro duelo es como un duelus interruptus, porque tú puedes hacer un duelo completo en la ausencia de la persona, pero cuando estás conviviendo con ella, se vuelve como una llaga a la que le rascas diario. Todos los días le estás rascando y todos los días estás rumiando esos pensamientos que acabas de describir. Todo el día estás pensando lo que te dijo tu abuela, tu tía, tu mamá, tus amigas, tus cuates, el barman de la cantina, y estás perdiendo contacto con la realidad, porque tus pensamientos rumiantes, tus pensamientos intrusivos, no son conclusiones tuyas,
son aprendizajes que ni te constan, ni has revisado, ni has hecho un acto introspectivo de verdad serio para ver si esas creencias son útiles en tu vida o son puras tonterías, ¿no? Entonces estás repitiendo cosas que son muy probablemente imaginarias, que son transgeneracionales y que no aportan absolutamente nada a la resolución de los conflictos que tú tienes. Entonces, muchos de este vivir el duelo, estás viviendo la muerte de tu fantasía de cómo debería haber sido la relación. Y eso es lo que te duele. No estás viendo ni siquiera al otro. Estás viendo tus ilusiones morir, tu sueño romántico de la opulencia o de la familia feliz con perritos y gatitos y 3 niños que nunca reprueban, ni nunca gritan, ni nunca se hacen popó, ni nada. Estás perdiendo ese sueño y esa actitud claramente neurótica, pues inicia ese duelo. Ahora, yo lo viví, yo pasé por todas esas etapas. Yo tengo un hijo de 17 años que concebí con una mujer que desde que se supo embarazada tuvo problemas de personalidad límite muy severos y con la que duré muy poco y después tuve que vivir una ausencia, una paternidad ausente de cada 15 días, que era una tortura infame. Si me permiten, me gustaría compartirles una anécdota. Yo vivía en otra ciudad y tenía que manejar para ir a ver a mi hijo, tenía que manejar 3 horas y media para ir a su escuela, 3 horas y media para regresar a mi casa, luego 3 horas y media para devolverlo o sea, yo manejaba 14 horas cada fin de semana que me tocaba verlo. Y un día había habido un accidente y estaba en el tráfico golpeando el volante así de, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Qué chingados? Me pasa esto. Y escuché una voz interna que me decía, por amor, tienes que hacer esto por amor. Y eso me dio una concepción completamente diferente de cómo tenía yo que abordar la situación, porque estaba en un momento horripilante en que todo lo que yo pensaba que iba a ser mi paternidad no iba a pasar. Y ese fue el momento de la renuncia, es decir, esto no obsta para que yo pueda ejercer mi paternidad a través del amor. Entonces tengo que encontrar la forma de comunicarle a mi hijo cuánto lo amo. No tengo ni que quedar bien, ni tengo que convencerlo de nada, lo tiene que ver en cada uno de mis actos. Eso cambió y me ayudó muchísimo en el duelo, porque yo me di cuenta de esto que les acabo de describir. La mitad de mi duelo era por mí. No solo era la pérdida de mi pareja, era la pérdida de mi paternidad, de mi hombría, de mis sueños de ser un papá proveedor que llevara a mi hijito, enseñarle a andar en bici y a conocer el mundo. Y afortunadamente yo pude ser papá soltero un montón de años. Mi hijo decidió mudarse conmigo y también viví esa otra parte que si quieres después podemos platicar, de ser papá soltero en un mundo que está diseñado para todas las mamás solteras y para que los papás solteros nos lleve el tren, ¿no? Estamos condenados al fracaso, que es muy difícil ser papá soltero. Si ser mamá soltera realmente es duro, papá soltero está mucho más cañón. Pues yo pienso eso del duelo, es ese componente que tú dices, repites frases hechas de Facebook, ¿no? Puras tonterías en tu cabeza, estás sufriendo por la pérdida de tu propio sueño y por la pérdida de un ser amado al que quisiste tanto como para soñar que ibas a tener una familia con ella, ¿no? Es muy complejo y muy doloroso este proceso. Claro, no, no, y ¿sabes qué? O sea, digo, acabas de decir tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezarlo, porque por una parte esto que mencionas de, hay un sueño, ¿no? Que creo que también muy poco se habla acerca de la paternidad masculina, que es el cómo nosotros como hombres nos visualizamos como papás, ¿no? O sea, creo que eso es algo que muy pocas veces se habla, porque a veces pareciera que el mundo de la crianza es femenino y entonces sí, no es normal que escuchas a una niña, un adolescente que dice, ah, sí, yo quiero ser mamá, ¿no? Pero cuando le preguntas a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Te dicen, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser policía, pero no le pasa por la mente o no se genera este sueño de yo quiero ser papá, ¿no? Y eso también genera una serie ahí de problemas que van creciendo, porque entonces pasa que hay hombres que se topan con la paternidad porque realmente se encuentran al hijo, ¿no? Y entonces ahí es en donde empiezan a reflexionar, ok, ya tengo el hijo y qué significa ser papá, ¿no? Y entonces también empiezan toda una serie de cuestionamientos y sobre todo creo yo de moldes que también se empiezan a romper, partiendo principalmente también de eso, ¿no? De que a veces el ser papá nunca va a ser como esa parte 100% linda, atenta, que uno se imaginaba y esos momentos felices, sino que también
que también el ser papá trae toda una serie de retos y sobre todo en contextos de divorcio, ¿no? Porque si de por sí cuando eres un papá que está en una familia normal, unida, te enfrentas con cosas que dices, ay, güey, esto yo jamás pensé que iba a pasar, ¿no? La primera vez que tu hijo te alza la voz, o la primera vez que te enojas con él, o la primera vez que pasa algo que dices, oye, esto no venía en el papel de papá, ¿no? Pero pasan, ¿no? Y uno aprende a vivirlas y entonces te cambia el molde de lo que significaba tu paternidad o tu maternidad y te adaptas. Pero todavía encima de eso le agregas un divorcio, es como de, es más complicado, ¿no? Y sobre todo en este contexto que mencionas en donde hay poca capacidad o poca posibilidad también de convivir con los hijos, que creo que es el caso de muchos de los papás que están escuchándonos y que nos van a escuchar, que están en la misma situación que tú pasaste, ¿no? De no puedo ver a mi hijo, me lo obstruyen, me lo restringen, tengo 2 horas cada 15 días en el Secofam, yo sacaba unos datos de comparación que me parecen brutales, en donde yo les decía a los hombres, ¿no? Si estás en la cárcel, te permiten horas de visita, creo que son 5 o 6 horas de visita a la semana, es decir, aproximadamente como 40 horas de visitas al mes en total, pero si eres un papá que va al Secofam, te dejan 2 horas cada 15 días, ¿no? Y entonces tienes 4 horas de convivir con tus hijos al mes, que es menos tiempo de lo que le damos a la gente en la cárcel. Entonces ahora resulta que ser papá en divorcio es más peligroso para tus hijos que estar en la cárcel, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pues son cosas que no se hablan mucho, ¿no? Y ahí la pregunta que me gustaría hacerle también a la doctora es, o sea, si también en su experiencia ha encontrado también a muchos o a varios papás que estén pasando por esto, y cuáles son los sentimientos más comunes que ellos tienen, es decir, cuáles son estas emociones que ellos pues también luego les dificulta el hablarlo y sobre todo también el cómo empezar a pensar en estos papás como seres humanos a quienes podamos apoyar y qué tipo de cosas podemos empezar a hacer para generar en ellos un contexto que sea mucho más empático, pero sobre todo también mucho más útil para sobrellevar lo que están viviendo, ¿no? Porque como lo decía Balam de manera magistral, es un duelo triple, es un duelo contigo, es un duelo con la relación que ya no se hizo y también es un duelo con respecto de la paternidad que también se está reconstruyendo en este proceso súper caótico, ¿no? La verdad es que es algo muy importante esto que mencionas, Alex, que es el hecho de que necesitamos ayudarle a los papás a que entren en contacto con estos sentimientos tan terribles, tan desoladores, porque no hay otra palabra que los describa, de ser tratados peor que criminales, de que no puedan ver a sus hijos. Y parte de lo que ocurre es que en un momento dado se espera de los hombres este estoicismo, ¿no? Como esta parte de que no, que seas fuerte, que no toques estos sentimientos, ¿no? Que no llores o que no toques la desesperación. Entonces yo lo que he hecho con los casos que he tenido de padres que han estado separados de sus hijos es primero decirles, por favor, llora, por favor, quiébrate, o sea, en este espacio quiébrate. O sea, porque parte de lo que ocurre es una alquimia interna que también se refleja en lo externo, que es que el hombre se espera que sea solamente masculino y que no toque sus sentimientos, que es la parte femenina de alguna manera en el mismo hombre. Entonces yo creo que tiene que darse un balance donde se puedan quebrar, donde puedan sentirse desesperados, donde encuentren maneras, aunque sea sin estar con los hijos, de entrar en contacto simbólico con los hijos. Un cliente mío hizo algo que me pareció brillante, que era que diario le grababa algo a su hijo por todos los meses que no lo vio. Entonces tiene en video grabado diario unos minutos de la experiencia del papá cuando no estuvo con el hijo, lo cual hace partícipe simbólicamente al hijo de este duelo y en un futuro cuando esté más grande y cuando a lo mejor, porque o sea, lo más terrible que yo veo es que no saben qué está pasando por la cabeza de los hijos. O sea, no saben cómo lo están explicando la madre y la abuela o la gente que esté con él, no saben qué es lo que están sintiendo. Entonces, por lo menos en un futuro que puedan a través de estos videos, por ejemplo, hacer como meter ese hueco y decir, mira, mi papá cuando no estaba conmigo estaba sufriendo esto, estaba extrañándome de esta manera. Entonces, a mí me parece eso una herramienta súper útil y también la parte de verlo del otro lado. Mi experiencia es que yo me divorcié y mi ex esposo se desapareció.
Se desapareció económicamente, se desapareció físicamente por unas semanas y luego se desapareció porque se regresó, ese extranjero se regresó a su país. Entonces yo me quedé con 2 niños adolescentes y yo tuve que tocar al revés mi parte masculina. Yo tuve que decir, órale, a jalar, a hacer dinero, a estar ahí poniendo límites, a no hacerlos unos niños todos miedosos, órale, vámonos. Entonces yo tuve que, me acuerdo perfectamente que teníamos una vacación familiar y que él siempre manejaba, o sea, como se dividen los papeles, ¿no? Como lo masculino, que es la manejada, esta parte más aventurera, y yo pues siempre venía en el lado de copiloto. Yo dije, no, sí vamos a salir, y yo agarré el coche y agarré a mis 2 chavos y vámonos. Entonces, de alguna manera nos pone en un lugar donde tenemos nosotros que encontrar esa completud dentro de nosotros. A las mujeres más femeninas tocar la parte masculina, a los hombres más masculinos tocar sus sentimientos más femeninos. Entonces, esa unión que se hace dentro de nosotros también les ayuda a los chavos, que le entramos a lo que está, y lo que está, pues a veces no es bonito, tiene que ver con frustración, tiene que ver con miedo, tiene que ver con desesperación, tiene que ver con tristeza. Entonces, en una cultura que no nos enseña a sentir lo negativo, yo creo que es un reto y es una invitación también al desarrollo de la persona, de la pareja, y a modelarle esto también a los niños. Claro, ¿no? Y creo que acabas de mencionar también un punto bien importante con respecto de cómo se viven estos procesos, porque, y ahorita le paso la palabra a Balán porque sí me gustaría escuchar un poco su experiencia con esto, porque también uno como hombre trae una serie de prejuicios en torno a la paternidad y la capacidad que tiene uno para también fungir como en la crianza de los hijos, ¿no? Porque toda la vida nos dicen que no servimos para eso. Y entonces cuando nos enfrentamos a hacerlo, pareciera que es una tarea tan titánica que inmediatamente también te abruma, ¿no? Porque es como de, ay, pues es que todas estas cosas son de mamás, o sea, yo, ¿por qué podría hacer esto? Y entonces también muchas veces lo que yo veo con papás es que si no pelean a veces las guardias y custodias es porque ellos mismos tampoco confían en sus labores de crianza. Y ellos dicen, no, ellos su mejor lugar es con la mamá, yo no voy a poder, es mucho, es que eso es cosa de mamás. Y eso pues también les impide muchas veces el asumir y decir, yo sí puedo, yo sí quiero, yo lo voy a intentar, porque tampoco se les enseña cómo hacer toda esta otra parte, ¿no? Esta parte también que cumplen el rol las mamás y que a veces también los papás pues tienen que empezar a hacer esta parte, sobre todo para que los niños tengan una crianza sana, ¿no? Porque ya ahorita vamos a hablar de eso también, que es, pues sí necesitan ambas figuras, ¿no? Necesitan ambas energías, necesitan lo masculino, necesitan lo femenino, y hay ocasiones en las que por razones de la vida no van a contar con alguno de los dos papás biológicos, pero pues eso no quita que se tenga que tener esa energía, porque si no van a generar desbalances que posteriormente en su crianza pues van a generar problemas, ¿no? Pero ahí justo la pregunta que me gustaría hacerle a Balam en su experiencia es, pues, o sea, ¿cómo viviste esto, no? O sea, ¿cómo viviste esta parte de conectar a lo mejor con ese lado femenino de crianza para poder decir, pues ni modo, o sea, me toca hacerlo y pues lo voy a hacer a lo mejor en mis capacidades? Fíjate que yo tenía muchas ganas de ser papá, muchas, muchísimas. Era un deseo muy profundo. Yo fui papá a los 47 años. Le necié mucho para lograr mi meta porque, bueno, muchas razones en la vida, pero hay un documental de la BBC de Londres que se llama The Biology of Dad, la biología de papi, donde explican que los papás también sufrimos cambios hormonales sustantivos cuando nos volvemos en papá. O sea, cuando nacen nuestros bebés y lo leemos y tenemos el contacto con las hormonas de la mamá, baja el nivel de testosterona, por ejemplo, en los hombres. Nos volvemos mucho menos agresivos y más cordiales, más sociables. Y este documental decía que enfrentados a la situación de resolver el problema de cuidar a tu hijito o a tu hijita, los papás son muy recursivos. O sea, tenemos un montón de recursos que se desarrollan que hace que la crianza no sea pésima. O sea, los papás tenemos ayudas biológicas y psicológicas que nos permiten ser muy buenos líderes de familias monoparentales, muy buenos, muy entregados, muy comprometidos, igual que las mujeres. No hay diferencia. Y te voy a decir qué tan claro es que no hay diferencia. En un estudio de punta, si esto es un estudio que se publicó hace menos de 3 meses, hicieron un estudio de
en una máquina de resonancia magnética funcional de hombres, mujeres y mascotas. Entrenaron perros para que se quedaran quietos porque la máquina hace mucho ruido. Y les hacían a los papás y a las mamás oler ropa de sus bebés. Y cuando esto sucedía, hay una parte de nuestro cerebro que no sirve para nada más que para amar a nuestros hijos. Es increíble. Lo tenemos los hombres y las mujeres. No nada más las mujeres, como uno pensaría, de acuerdo a esa intuición milenaria y equívoca que tenemos los hombres de que yo no puedo querer a mi hijo tanto como lo quiere su mamá. No es cierto. Puedes querer exactamente igual. Las mamás tienen una impronta biológica que sí ayuda en los primeros días, las primeras semanas, pero al mes tú ya amas a tus hijos desmedidamente si te das chance. Curiosamente, para terminar la anécdota, también las mascotas aman a sus dueños, eso ya no hay duda, no es nada más que estén esperando que les des de comer. Los perros se enamoran de ti, te aman con un amor sublime, y nosotros amamos, según este experimento, la intensidad del amor que se tiene por los hijos no se tiene por ningún otro ser vivo. O sea, no puedes amar a tu pareja tanto como amas a tus hijos. Esto es increíble. Y por supuesto no puedes amar a tus papás como amas a tus hijos. La vida va hacia adelante. Entonces, yo creo que mucho de esta deserción de los padres es una hipótesis, y a lo mejor voy a decir una tontería, pero pues cuando uno se reúne con personas a pensar, se vale pensar y equivocarse, ¿no? Y adelantar hipótesis. Yo creo que parte del abandono parental es que es insoportable no ver a los hijos. Yo creo que sí hay algunos vagos malvivientes que simplemente son irresponsables o psicópatas y no les hacen caso y no puedo comprender esos niveles de crueldad. Pero creo que habría un porcentaje de papás que no soportan la idea de tener que pelear con la mujer que amaron, de tener que estar todos los días pensando que no lo vas a lograr, que no lo vas a ver. Y en lugar de emborracharte, te encierras en tu trabajo, en lugar de meterte en las drogas o en otro lado, te vas a otro país a iniciar otra vida. Creo que este es un fenómeno multifactorial que no se ha estudiado lo suficiente, pero lo que sí se ha estudiado muchísimo es que especialmente la ausencia de los padres genera adolescentes que son proclives a las adicciones y a la violencia. O sea, no es descabellado pensar que la migración, por ejemplo, que se fueron papás de pueblos enteros a trabajar en Estados Unidos, dejando descobijados un montón de chamacos, por más que les manden dinero, no están ahí para enseñarles cómo ser varones. Y la mujer, por más que se esfuerce y lo haga con su mejor efecto, y Karina es un caso súper exitoso. Yo conozco a uno de sus hijos y es un tipo maravilloso, la verdad. Pero es difícil para las mujeres crear varones porque no tienen la experiencia de la testosterona, la agresividad, la intensidad de la masculinidad, ¿no? Entonces, estos chavos, pues a lo mejor están de sicarios por eso, porque sus papás están en el campo y no va nadie que los contenga y son ambiciosos y son aventureros y muchos jóvenes se han perdido por falta de papás. Estudios de estos han hecho muchos en Estados Unidos y un porcentaje importante de las bandas delictivas en las zonas marginadas de Estados Unidos son niños que fueron criados sin padre presente, sin varones, ni siquiera un modelo de rol masculino, el abuelo, el tío, lo que sea, ¿no? Se vuelven hiperviolentos y son un cáncer para la sociedad, pero generado es una enfermedad como autoinmune. Al ignorar la ausencia del padre, de la importancia de la presencia del padre, me corrijo, y dejar a los niños desvalidos sin una crianza en que el padre esté presente y la madre, obviamente. O sea, lo que quiero destacar es que la pareja es mucho mejor que la relación monoparental, ¿no? Llevamos cientos de miles de años viviendo así. O sea, nuestro cerebro está perfectamente adaptado para que nos críen nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos, que haya un montón de chamacos como antes era en la vecindad. En 10,000 años hemos pasado de convivir con todos nuestros parientes, primos y todo, a vivir en un departamento con tu mamá. Eso es un problema cognitivo, traumático, aterrador. No estamos, nuestro cerebro no está pues en su ambiente cuando está en una relación tan estresante como es un solo adulto en tu vida, no funciona. Claro, no, y justo voy a retomar un comentario que acaban de hacer aquí, porque por si no lo sabían, estamos atentos a sus comentarios, así que si tienen dudas o algún comentario que hacer, déjenlo y nosotros lo vamos a retomar cuando entre en la conversación,
que justo tiene que ver con esta idea de que de niños nosotros nos encargamos a forzar los límites, ¿no? Y que precisamente uno de esos roles principalmente que cubren los papás es enseñarnos en dónde están los límites y sobre todo el generar este respeto hacia las figuras de autoridad, ¿no? Y va mucho en función de lo que decía Balam, esta cuestión de que, y está datado estadísticamente, ustedes pueden ir a ver los estudios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los censos que han hecho, y me parece muy interesante que tienen uno en donde especifican literalmente que aquellas zonas en donde no hay figuras paternas o en donde hay más ausencia de figuras paternas, tienen entre un 70 y un 80% mayores índices de homicidio que en aquellas zonas en donde sí hay figuras paternas, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que vemos en muchos países del mundo hoy en día. Si vemos que está desborotándose la drogadicción, se está desborotando la violencia, se está desborotando el alcoholismo, pues tiene que ver en parte por esta anulación del rol paterno, que a veces ocurre incluso aunque el papá esté en casa, ¿no? Porque también es la otra parte y que justo me gustaría también pasar con la doctora Karina, si es que ha visto esto, o a lo mejor yo estoy loco, que es que también ocurre que incluso dentro de un matrimonio, de una familia más tradicional donde están los dos presentes, pues también hay ocasiones en las que la mamá o el papá anulan al otro en términos de autoridad, en términos de presencia, en términos de, pues básicamente tú no le hagas caso, tu papá está loco, yo te doy permiso, o al revés, ¿no? Tu mamá está exagerando, tú vete, y entonces rompen la colaboración que deberían de tener los papás, se confrontan dentro de la propia familia y entonces se anulan, ¿no? Incluso también yo me acuerdo mucho que platiqué en algún momento con una psicóloga que me decía que uno de los grandes problemas que enfrentaban las mujeres hoy en día particularmente era que se quejaban mucho de que los papás no hacían su labor, pero que tampoco les daban el espacio de hacerlo, ¿no? Y entonces era como de, no, es que el papá nunca le compra tenis, ¿no? Y es como de, pues es que no lo dejas convivir con él. O sea, ¿cómo vas a ver el papá que el niño necesita tenis si no lo ve, ¿no? Y entonces hasta que no lo ve y ve que los tenis están rotos, pues no se los compra, ¿no? O la cuestión de las tareas, ¿no? Pues es que el papá nunca hace las tareas con él. Pues no, porque cuando lo está haciendo con él, pues tú te lo interrumpes y dices, no, 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 es que le estás diciendo mal al niño y lo quitas, ¿no? Y lo anulas, entonces no le das la oportunidad de ejercer esa paternidad. Pero justo la pregunta para la doctora es si eso es algo que usted identifica que es común o no, o a lo mejor yo estoy como debrayándome mucho, o cómo ve usted eso. Mira, yo creo que no te estás debrayando nada. O sea, creo que realmente es algo que ocurre. Mira, realmente una pareja adulta, una pareja madura es un solo frente de autoridad, un solo frente donde la mujer reconoce que el hombre tiene un rubro donde ella no entra y que el hombre reconoce que la mujer tiene un rubro donde él no entra. Entonces, es sagrada. Literalmente. Entonces, una pareja infantil, que desgraciadamente somos la mayoría de las parejas que no estamos maduros, no tenemos ese nivel de negociación y de frente común, lo que hacemos es no darle al otro la autoridad porque estamos compitiendo con el otro, sea por el amor de los hijos, sea por la autoridad, sea por tener razón. Entonces, de verdad, a mí se me hace un pecado porque los hijos dependen de esa unión. Si no tenemos eso, lo que ocurre es que la energía de la mujer se vuelve tóxica porque no deja entrar a los límites del padre y la energía del padre se vuelve demasiado ruda porque no deja entrar a la nutrición de la madre. Entonces he visto casos de los dos, o sea, he visto casos, digo, el clásico caso ahorita de los Menéndez, ¿no? O sea, del papá que está psicótico y es rudo a morir y la mamá no entra a alivianar esa rudeza, ¿no? O el caso contrario, o sea, que están aquí describiendo, que es, ¿por qué no lo llevas a comprar los tenis, pero nunca te lo dejo ir solo, ¿no? Siempre estoy ahí yo como mamá filtrando tu paternidad y juzgándola y criticándola. Entonces, al final de cuentas, sí creo que nos tenemos primero que madurar nosotros como personas y como pareja para poder ser buenos padres, porque los que acaban una vez más sufriendo las consecuencias son los hijos que empiezan a decir, no, pues es que mi papá es rependejo porque mi mamá todo el día le está diciendo cosas, ¿no? O no, pues es que mi mamá pues nomás está ahí, sumisa y mi papá le está diciendo tontería y media. Entonces, al final, lo que
se afecta son las concepciones acerca del hombre y de la mujer que se llevan los niños y luego la repiten, como decían, o sea, la repiten porque son patrones transgeneracionales y porque al final de cuentas esa patología tiene que pararse o va a seguir. Entonces, el cuestionarte comienza por a lo mejor en un divorcio, como decíamos, o sea, que la mujer se da cuenta de lo que hacía el hombre cuando no está, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado muchas parejas que de pronto se separan y hay una reconciliación porque se dan cuenta. Porque entonces, no, es que nunca está, es que no hace nada y de pronto no está y dices, oye, espérate, sí hacía muchas cosas y al revés, ¿no? Con el papel de la madre. Entonces hay muchos momentos como donde hay oportunidad de recapacitar, viendo el sufrimiento de los hijos, viendo lo que pasa, pero ahora sí que muchas veces lo llevamos al límite, porque si estamos en una pareja donde hay dos integrantes inmaduros, lo que quieren es tener la razón, no les importa ver la verdad, no les importa ver qué es lo que va a liberarlos, sino más bien es una ley del poder, no tiene que ver con lo que debería de ser, que es la ley del amor, ¿no? Claro, ¿no? Y creo que acabas de mencionar algo bien importante que no quiero que se le deje ir a la audiencia, que tiene que ver con esta oposición de modelos entre el colaborativo y el competitivo, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que socialmente está pasando en muchos lados es que se está impulsando el modelo competitivo entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué le dicen a las mujeres? No, es que tú tienes que ser una boss bitch y tienes que ser más hombre que los hombres y tienes que ganar más que los hombres y tienes que triunfar más que los hombres porque estás compitiendo en un mundo de hombres contra hombres, ¿no? Y entonces ese mismo chip se traslada a la familia, ¿no? Y entonces tengo que demostrar que soy mejor papá que tú. Y entonces también eso influye mucho incluso en el discurso que tienen muchas mujeres que están viviendo su maternidad autónoma, le dicen, que tiene que ver con yo voy a ser el papá que el papá no fue, ¿no? Y es como, espérate, o sea, el niño necesita un papá, necesita una figura paterna. Y Claro. está bueno que quieras tener como esta parte para que no le falte nada al hijo, pero en el momento en el que tú lo frameas en un discurso, como tú bien dices, infantil, en donde tú le haces entender al niño que lo masculino es malo encarnado en su papá, porque ese es el problema, ¿no? Cuando tú le dices a tu hijo, es que papá es malo, no estás arruinando la imagen que tiene tu hijo sobre su papá, estás arruinando la imagen que tiene tu hijo sobre todo lo que representa papá. Y eso significa sobre autoridad, sobre lo masculino, y no solamente para los hombres es, para los niños es sobre lo masculino en ellos, y entonces crecen diciendo lo masculino es malo, y tenemos a todos estos aliados que están surgiendo de esos discursos, pero también tienes mujeres que crecen diciendo lo masculino es malo, y entonces generan un rechazo, un recelo, una predisposición a alejarse de los varones, ¿no? Y entonces lo mismo pasa cuando tú le dices a tu hijo cosas malas de su mamá. No estás pintando mal a la mamá, estás resquebrajando todo el concepto de lo femenino que tiene ese niño. Y entonces ese niño va a crecer, ahí sí va a crecer, con un recelo hacia las mujeres. Y entonces va a decir, no, las mujeres son malas. Y si es niña, lo mismo. Va a decir, no, es que yo tampoco quiero ser como mamá, entonces también genera rupturas dentro de las niñas, ¿no? Y en ese sentido ahí un poco la pregunta para los dos es, ¿qué se puede hacer en este contexto? O sea, tenemos una sociedad que constantemente está poniendo a competir hombres contra mujeres, tenemos un divorcio simbólico gigante que está dejando desamparados a miles de jóvenes y lo estamos viendo reflejados en todas las tasas de sustancias. Apenas estaba viendo también la incidencia de supuestos diagnósticos, que es otra conversación, pero de diagnósticos de depresión y ansiedad en generación Z, 50% de la generación Z está diagnosticada con algo, 40 y pico se están metiendo chocho, es decir, estamos viendo como estos índices muy alarmantes, la narrativa social no está ayudando en nada, la narrativa mediática mucho menos, las redes sociales también se alimentan de la polarización, porque si este fuera un live en donde nos estuviéramos ahí todos agarrando del chongo, aquí tendríamos 10,000 personas ahí nada más comiendo palomitas, diciendo, claro, están hablando mal de hombres y de mujeres y peleándose en los comentarios, pero entonces ante eso, ¿qué se puede hacer desde la esfera personal? O sea, ¿qué cosas ustedes consideran que uno puede empezar a hacer desde su esfera personal, familiar, social, cercana, que puede empezar a mejorar un poquito esta situación?
Pues, si me permiten, me gustaría compartir, no contesté completamente la pregunta que me hiciste antes, pero es relevante con lo que acabas de comentar. Yo decidí no competir con la mamá de mi hijo cuando vivía con ella. Y yo voy a ser su papá, no voy a ser su mamá, no lo voy a consentir como si fuera su mamá. Yo lo veía cada 15 días. Yo me lo voy a ver a hacer cosas de papá. Voy a ser su papá y cada vez que él me diga es que mi mamá dice, le voy a decir, eso es lo que ella piensa. Yo pienso diferente. Y nunca le voy a hablar mal de ella. Jamás en la vida voy a hacer eso. Voy a considerar como que esa es una... Y lo que ella diga de mí lo voy a descalificar, no diciendo, no es cierto, eso es una mentira, sino no dándole importancia. Entonces, no le voy a dar ninguna importancia a las opiniones que él me traiga, porque si no lo voy a meter en una situación imposible a él, entre tener que escoger entre uno y otro. Yo me encargué de ser su papá cada vez que lo veía. Era 100% papá. Y la bici y esto y las cosas rudas y los videojuegos y la onda de papá, 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 la onda masculina y aguántate y si te levantas, si te caes, te levantas y todo eso. Eso ayudó mucho a que cuando él cumplió 7 años, casi 8, dijo, yo quiero ser hombre como mi papá, quiero vivir con él y quiero tener una vida como esa. Y cuando vino a vivir conmigo, no le pasó que se desilusionó porque antes vivíamos de vacaciones cada fin de semana, que me tocaba, y de repente llegó a la rutina, sino llegó a hacer lo mismo que hacíamos, nada más que ya juntos de manera definitiva. Y eso tuve un resultado realmente muy bueno y es una cosa que me gustaría aportar a esta conversación. Respecto a lo otro que dices de qué hacer, los indios norteamericanos con quienes he tenido contacto por muchos años tienen una frase, un poema que les voy a recitar porque es muy breve. Dice, belleza delante de mí, belleza detrás de mí, belleza a mi derecha, belleza a mi izquierda, belleza arriba de mí, belleza debajo de mí y belleza dentro de mí. Cuando tengas una decisión que tomar, pregúntate, ¿esto es una decisión que va a traer belleza a mi vida o no la va a traer? Y parece una cursilería, ¿eh? Parece que es una frase boba e inútil, pero es un mantra profundo. Porque, ¿cómo le vamos a hacer para reconciliar a la sociedad? Es extremadamente complejo porque hay muchas influencias jalando para todos lados, algunas de ellas claramente manipulativas que obtienen pingües beneficios de este pleito. Millones de dólares se generan en estas polarizaciones. ¿Qué digo millones? Billones de dólares. Como tú bien dices, Alex, nos encanta chismear el pleito y mientras más grande y catastrófico sea el pleito, pues más lana genera, ¿no? Entonces el combate no se puede dar con las mismas armas. Tenemos que usar armas subrepticias que son básicamente las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro que nos permiten ser más compasivos, ser curiosos de qué va el otro, qué está pensando. Yo tenía broncas profundas con mi esposa porque tenía reacciones que eran indescifrables para mí por cuestiones pues de su condición propia, ¿no? Yo veía que no era dolo, pero veía que era incompatible con ningún proyecto de pareja al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo aprendí que la compasión y la separación pueden ocurrir simultáneamente. No tienes que odiar a las personas para separarte de ellas, para establecer relaciones que tengan límites y que tengan vínculos que sí sean funcionales. Y eso es lo que creo yo que tendría que ser nuestro discurso. Es decir, ¿cómo podemos empezar a crear vínculos funcionales entre puntos de vista que son opuestos para el beneficio de toda la sociedad? No nada más son los niños, nosotros los adultos estamos sufriendo horriblemente también. Horriblemente, vivimos unas vidas con menos sentido, con muchísima incertidumbre. Te da miedo casarte porque tienes esta nueva versión de que vas a perder a tu hijo en tu casa y todo tu dinero y te vas a quedar sin nada. Y la pérdida de un hijo es atroz. O sea, cualquier persona que se imagine que su hijo desaparece por cualquier razón, no te puedes ni imaginar el nivel de sufrimiento que es eso. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. A mí me amenazaron incontables veces, ya no lo vas a ver. Afortunadamente, también aprendí a negociar con la mamá de mi hijito. Hijito entonces ahora es un hijote. Y pude salirme a salvo de esa situación que muchos hombres sí enfrentan con un dolor increíble. Pero la polarización se termina cuando el otro te importa. La indiferencia es lo que causa la polarización, que invisibilizas al otro
le pones una etiqueta y no se la quitas por nada porque es cómodo y no obliga a reflexiones que son muy duras, ¿no? De que lo que dijo Karina hace un rato, tú eres responsable de lo que te pasa, eres también capaz de crear soluciones prácticas en tu vida. En el momento que dejas de ser una víctima, te vuelves una persona proactiva y ya puedes empezar a resolver. Entonces, eso habría que hacer, matar el discurso del victimismo y empezar discusiones serias, profundas, productivas y provocativas como la que estamos teniendo. Sobre eso me gustaría agregar algo. O sea, creo que es bien importante esta parte de tomar el divorcio o los problemas de pareja. Cuando me llegan a mí parejas, yo les digo, yo no sé si ustedes se van a divorciar o se van a quedar juntos, pero una cosa les quiero aclarar, que si hay hijos, ustedes no son lo más importante aquí. Lo más importante son los hijos. Si se queden juntos o se queden separados, ellos son lo importante y ustedes tienen que negociar algo para estar mejor. Ahora, si se van a quedar separados, en el proceso de hacerse conscientes de todo lo que traen de mierda, de transgeneracional, todas estas creencias equivocadas, van a poder separarse con conciencia para ser copadres conscientes de estos niños y para no escoger el mismo pinche patrón con tu próxima pareja. Eso es lo que más. Una vez me acuerdo que llegó un chavo 2 años después del divorcio que me mandó a la fregada porque era demasiado duro lo que estábamos viendo y me dijo, es que eres una bruja porque tienes seguramente una varita mágica, una bola de cristal para ver el futuro. Le digo, es que no es que yo sepa el futuro, es que si tú no ves tu patrón de hoy, te vas a buscar a una chava idéntica a tu ex, pero va a parecer exactamente lo contrario al principio. Y luego, si no es así, la vas a volver así, porque lo que tenemos que ver en cuestión de nuestro patrón interno tiene que ver con un aprendizaje nuestro a través de la pareja. Entonces, creo que eso es súper importante, o sea, el darnos cuenta de que al hacernos responsable, como decía ahorita Balam, y salirnos del punto de víctima, podemos comenzar a desarrollarnos y tanto nos desarrollemos nosotros como vamos a poder ser buenos padres o madres, porque si no, no vamos a poder ser padre y madre, es lo más cabrón que hay ser papá o mamá. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si estamos infantiles vamos a poder lograrlo? Claro, ¿no? Y creo que o sea, esta parte del no caer en el victimismo, creo que es algo que también hay que ser muy puntuales, ¿no? Porque a final de cuentas, esta narrativa que promueve el victimismo de un lado y del otro, lo único que hace es exculpar gente de sus responsabilidades, ¿no? Porque entonces no tienes responsabilidad de nada, eres una pobre víctima y entonces pues no tienes que hacerte cargo de nada de lo que te está pasando, ¿no? Y creo yo que uno de los puntos principales para empezar a generar cambios en la realidad inmediata de la gente tiene que ver con dejar de lado esa mentalidad, ¿no? Decir como de, a ver, yo soy corresponsable de las cosas que estoy viviendo, yo tengo un aspecto que tengo que mejorar, tengo un área de incidencia y sobre todo eso, un área en donde yo puedo incidir para hacer cambios y a partir de eso mejorar tanto mi entorno, mi calidad de vida, como la de la gente que me rodea. Balam. Cuando tú eres una víctima y encuentras cómplices, eso aprenden tus hijos. Se vuelven víctimas automáticas y aprenden a chantajear y a hacer berrinches y a nunca hacerse cargo de sí mismos. Es un problema que estamos viendo entre muchos jóvenes que no quieren crecer. Ellos lo disfrazan de, yo no quiero tener hijos porque el mundo está horrible. Estaba peor después de la Segunda Guerra Mundial, estaba peor aquí en México después de la Revolución. Aquí en México se murieron 1 millón de personas en un país de 5 millones de habitantes. Y mi bisabuela se rifó lavando calzones ajenos y mi abuelo se metió a aventarse de balazos para sostener a sus familias. No, no es eso, yo no quiero tener hijos porque prefiero jugar. Prefiero estar en esta inmadurez que describes muy bien, Karina, de ser infantil, de yo lo que quiero es satisfacción inmediata, yo lo que quiero es mi carrera y mis coches y mis juguetes y mis amantes y eso es lo que yo quiero. Y los hijos son un estorbo. Y eso es una falacia absoluta, catastrófica, que solo puede provenir del estado de víctima. O sea, las víctimas pueden tener discursos tan ridículamente absurdos y se los enseñamos a nuestros hijos y los validamos.
porque los abrazamos en su victimez y ¿no? Intercambiamos estas victimeces, hacemos un caldo de victimación y nos lo tomamos entre todos. Y el tirano es el hombre. Y si te niegas a ser una víctima, triple tirano o gente hijo de la guayaba, ¿cómo que no eres víctima? ¿Qué te pasa, no? Vas a ser autoafirmado, te vas a defender, vas a sacar la casta y vas a decir, no, ni madres, esto no lo acepto. Pues eres un truán y un ampón, ¿no? Pero si te comportas así, con elegancia, persiguiendo te digo, el pensamiento de voy a obtener belleza de esto, con firmeza, los hijos se enamoran de eso porque no están locos. O sea, tus hijos no quieren vivir como víctimas, lo detestan porque perciben esa debilidad interna que los hace unos hipócritas y a los niños les cuesta trabajo eso, ¿no? Entonces, pues no funciona para ningún lado, pero rescato de lo que dices, Alex, esta idea de la victimación tiene que acabarse y está en las escuelas, en los programas de educación, está en las universidades, está en los carteles, está en las marchas. Todo huele a victimismo y es un pedo mundial. Claro, no, y es como lo dice Marcos ahorita que está comentando, ¿no? O sea, esta parte de si la culpa es de todos menos mía, entonces yo soy el que no tiene nada que resolver, solamente me queda culpar a los demás, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, también lo que hablábamos al principio, porque siempre en los lives terminamos haciendo círculos de lo que ya vimos, porque se van conectando las ideas, ¿no? Y entonces muchas veces hay gente, jóvenes hoy principalmente, que se compraron la narrativa de víctimas, aunque a ellos no les hayan hecho nada. Y entonces tienes un montón de señoritas que están victimizadas de los hombres, aunque un hombre jamás les haya dicho nada, aunque un hombre jamás les haya hecho nada. ¿Pero por qué? Porque están repitiendo un discurso que alguien en algún momento que se asumió como víctima de los hombres dijo y entonces encontró eco, ¿no? Y creo que justo el problema es que también estamos viendo qué le pasa a los hombres, que hay hombres que están asumiendo una postura de víctimas, que están victimizándose a pesar de que nadie les haya hecho nada todavía, y a partir de eso están generando mitos generacionales con respecto de las relaciones, y eso se traduce en los índices de soltería que tenemos, ¿no? Hoy en día, 30% de los jóvenes en Estados Unidos de 30 años, bueno, ya no tan jóvenes, pero de 30 años son vírgenes, ¿no? Y uno diría, oye, ¿cómo está eso, no? Pero también tenemos los datos de las mujeres, ¿no? En donde también ya es la primera vez en la historia de la humanidad en el que 51% de mujeres de 30 años ya no tienen hijos. Y entonces uno empieza a ver cómo esta separación entre hombres y mujeres, pues va encontrando más eco también en el victimismo, ¿no? Porque entonces, ¿qué queda? O me hago responsable de yo y de mi actitud pésima que he tenido para con los chicos que han salido conmigo, o mejor le sigo echando la culpa a los chicos y digo que es tema de ellos y que ellos lo tienen que resolver, ¿no? Y entonces tenemos extractos como el peligroso ascenso de los hombres solitarios y solteros, que es una oda a todos los hombres son tontos y por eso no quieren andar conmigo, pero también tenemos postulados de ideologías radicales dentro de lo que es el mundo masculinista, que dicen, pues todas las mujeres son malas, mejor yo sigo mi propio camino, ¿no? Y entonces, ya, ¿no? Yo me voy a una cabaña en medio del bosque y no hago nada, ¿no? Y en ese sentido, un poco para ir también cerrando y tema de conclusiones, digo, yo sé que nos podríamos quedar aquí toda la noche, pero pues justo, ¿no? También la propia gente tiene que quedarse con ganas de más. Entonces, un poco la pregunta que es medio mañosona es, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿realmente se puede vivir cada quien por su propio camino, unos separados por un lado, otros separados por el otro? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de que todo el mundo empezara a implementar estas medidas? ¿Qué es lo que ya vemos ahora que es un presagio de que esto ya está pasando? O sea, ¿qué tan sano es que alguien diga ya? O sea, adiós el juego de la familia, adiós el juego de las parejas, yo mejor me quedo con mi perro en mi cabaña solo, sola, y me va a ir bien. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que realmente es el acabose, o sea, sí creo que es una caricatura de lo que es ser individuo. Por un lado, cuando estamos hablando de identidad de grupo, también es falso, porque no puedes decir todas las mujeres y todos los hombres, o sea, somos ante todo individuos. Entonces, todas estas ideas que son falsas, lo que hacen es esta polarización de la que hablábamos, de que otra gente utiliza para sacar, agarrar hilo para sacar hebra, ¿no? Para que todo el mundo nos estemos madreando y entonces pueden hacer
grupos las cosas que quieren hacer, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la sobreindividualización, que no es el individuo sano, si me explico, sino es como que yo estoy por mi lado, soy víctima y me voy a meter a mi casa al bosque o me voy a ir a meter con mi grupo de personas que piensan igual en una cámara de eco, ¿no? También es no tener este compromiso con el mundo. Creo que tenemos que ir siempre del polo individual maduro al polo colectivo maduro, porque si no, no estamos en el mundo, estamos como adolescentes, por ahí estaban diciendo, en nuestra esquina jugando videojuegos, como niña adolescente o niño adolescente haciendo cosas que no van a afectar para nada positivamente, y es nuestra responsabilidad ser individuos maduros para poder entrar al mundo y dejar nuestra huella y hacer colectivos maduros, pero todo eso requiere de muchísima chamba y lo que tenemos es mucha hueva. O sea, mucha hueva primero que nada, de hacernos responsables de nuestra parte, que como decía, si el otro tiene 99% de la culpa, es mi responsabilidad hacerme cargo de ese 1%. Eso es mío. Entonces, ya que tenemos eso, también de tener las agallas de hablar al respecto, porque muchas veces lo que encuentra el individuo maduro no es muy popular. Como decía Alex, o sea, si estuviéramos aquí nosotros con la identidad de grupo madreando, no seríamos súper populares, pero estamos hablando de responsabilidad. No es tan popular porque implica trabajo, implica sufrimiento, implica en un momento dado, pues también un duelo de la idea de lo que creía que yo era, sea la víctima, sea la princesa, ¿no? Y me doy cuenta que no, que tengo que hacerme responsable de mi vida. Entonces creo que todo este camino implica, pues en cierta medida, ir abriendo brecha, no caminar los caminos que ya están trazados, sino ir abriendo brecha, porque cada persona en nuestro interior tenemos que pues desenterrar el tesoro, y el tesoro, para llegarle hay que rascarle y nos van a salir cadáveres, nos van a salir gusanos, nos van a salir un chorro de cosas, pero sí creo que es una invitación a ir a profundizar, y lo que dices, Alex, de que se vaya cada quien a su casa, es un aborto de esa misión de vida. Balam. Yo concuerdo con lo que dice Karina y me parece que cuando yo era niño, me robé una vez un juguete de uno de mis primos o en una fiesta o algo, y mi papá me lo cachó y me llevó de la mano, yo pataleando y llorando, tú devuélvelo, a que yo tocara el timbre, devolviera el juguete, y nunca se bajó de eso de tienes que enfrentar y dar la cara. Y hay una satisfacción enorme en aprender esa habilidad de hacerte cargo de ti mismo, de dar la cara. Yo les digo a mis clientes, es que tú huyes de las crisis, pero las crisis son tus amigas, son tus mejores amigas, porque la crisis es la que te va a enseñar a crecer. Te va a doler un montón, claro que te va a doler, y que te duela. La vida no está aquí para complacerte, el aprendizaje es duro, es complejo, pero produce un efecto posterior con el tiempo, que es la experiencia. En todos lados nos dicen, no te vas a llevar nada material, te vas a llevar tu experiencia, pero tenemos puras experiencias de cagada. ¿Qué experiencias nos vamos a llevar? La pura cobardía, el estar huyendo de todo, el buscar la comodidad en todos los rincones. Un amigo mío me dijo un día, un chamán, me dijo, Balam, el enemigo de la libertad es la comodidad, y tiene toda la razón. Toda la búsqueda de la comodidad, de la seguridad, es un pecado ante la vida. Todos nuestros ancestros se rifaron, Alex, Karina. Todos se rifaron y tuvieron hijos y fueron pobres y fueron ricos y sufrieron y les dio la viruela y se salvaron y les dio la peste negra y los quemaron en la época de las brujas en Europa y les cayó la cocolistle aquí cuando llegaron los españoles a México. Y somos los descendientes de lo más chido, de la crema innata de los humanos supervivientes, y queremos tirar la toalla a nosotros. Todo ese legado milenario de valentía, de coraje, de pensar en ti, de mejorar la sociedad para los que están detrás, nosotros lo vamos a tirar toda la basura porque nos da miedo enfrentar. Me parece lamentable y la verdad me parece vergonzoso. Pienso que hay que rifarse en la vida. Yo pienso que el sentido de vida de hombres y mujeres que somos valientes, somos curiosos, somos empáticos, no tendríamos que tener miedo de eso. Son nuestras características más fabulosas
y creo que hay que cultivarlas. El pensamiento crítico es la fuente de inmensos placeres, del descubrimiento de la naturaleza, de ti mismo, de buscar la verdad. Yo soy un fanático de eso, creo en eso fielmente. Yo hablo de eso con todas las personas que me encuentro y pienso que por ahí van los tiros, mi querido Alex. Claro, no, y creo que también va mucho en línea con esta frase, ¿no? De la cuestión de los tiempos difíciles y los hombres fuertes y demás, en el cómo también como sociedad hemos sido muy indulgentes con muchas cosas, ¿no? Y sí hemos creado un mundo relativamente cómodo que ha impedido que muchos hombres generen, y muchas mujeres generen las herramientas que necesitan para hacerle frente a los retos del mundo moderno, ¿no? Porque la realidad, y creo que lo acabas de decir, o sea, mejor no se puede haber dicho, ninguna generación antes que la nuestra la tuvo más fácil. O sea, es un mito de que las generaciones de antes la tenían más sencilla que ahora, ¿no? Yo veo mucho que luego mis congéneres dicen, no, es que Alex, los boomers antes compraban terrenos a 10 pesos. Pues sí, antes los boomers se morían de gripe, güey. O sea, también unas por otras, ¿no? O sea, y en ese sentido también es como importante el ir dejando colectivamente atrás esta idea de, ay, pobrecito de mí, ya me tocó vivir aquí, no puedo hacer absolutamente nada, solamente me queda quejarme y esperar a que alguien venga a resolverlo, porque entonces, pues de manera efectiva estoy contribuyendo a que el problema se haga más grande, ¿no? Y en ese sentido también una cosa que a mí me gusta mucho tratar de inspirar a los varones principalmente es que no porque haya algunas mujeres malas significa que todas las mujeres son malas. Lo único que significa es que hay algunas mujeres que son malas y que tienen que aprender a distinguir a aquellas mujeres que son malas de aquellas que no. Porque también, y lo dice Dawkins en el gen egoísta, o sea, el propio comportamiento se comporta de esa forma. Si nosotros como hombres y como mujeres, en lugar de ayudar a que se reproduzcan los modelos de comportamiento violentos, agresivos, altaneros, egoístas, ayudamos a que se reproduzcan los otros, pues entonces eventualmente la evolución va a hacer su chamba y va a empezar a extinguir esos comportamientos de nuestra comunidad y de nuestra colectividad, ¿no? Y entonces, pues es responsabilidad de nosotros decir qué comportamientos queremos que se perpetúen para las siguientes generaciones y cuáles no, ¿no? Y entonces eso, empezarlo a practicar. Pero bueno, pues mis estimados Balam, doctora Karina, o sea, de verdad un gustazo tenerlos acá. La verdad, la hora se me pasó rapidísimo, se los juro que sí, ni siquiera la sentí. Pero pues eso también es bueno porque implica que la conversación estuvo buena, ¿no? Entonces también para la gente que estuvo aquí abajo escuchándonos un rato, también, pues me gustaría eso, ¿no? Los que están viéndonos ahora en YouTube, que esta conversación se va a quedar grabada en YouTube, se va a subir por allá también pues que dejen dudas, dejen preguntas, dejen sus inquietudes para en una segunda ocasión que anden Balam y Karina por acá, pues también ahondar sobre de eso, o sea, también me gustaría que la próxima vez que platiquemos la audiencia esté mucho más activa, ¿no? O sea, haga más preguntas, haga más dudas, haga más comentarios, incluso si no están de acuerdo con algo que lo digan, también se vale no estar de acuerdo en cosas, pero sobre todo que también empiecen a reflexionar, ¿no? O sea, esta parte del pensamiento crítico creo que es algo que hace falta mucho, es algo que creo que deliberadamente se ha buscado reducir, porque pues una persona crítica, una persona pensante es una persona que exige, ¿no? Y entonces, pues obviamente a los gobiernos no les gustan las personas que exigen, les gustan las personas que obedecen. En ese sentido, creo que es algo que se necesita mucho hoy en día, pensamiento crítico, pensamiento autónomo y sobre todo personas que sean valientes para pensar, ¿no? O sea, porque creo que hoy la zona de comodidades el no quiero pensar que la demás gente piense por mí y yo nada más repito lo que alguien más me dice y pensar es un acto de rebelión ahorita. Entonces, háganlo, de verdad piensen, de verdad reflexionen, de verdad critiquen, pero sobre todo acción, ¿no? Tomen acción. Pues mis estimados doctora Balam, algo con lo que quieran concluir, algún mensaje final que les gustaría dar. Yo nada más agradecer de verdad tanto a Alex como a Balam, como a todos los que están aquí, de verdad, es algo que está muy cerca de mi corazón, el poder ayudar a que nos demos cuenta lo maravillosos que somos los hombres, lo maravillosos que somos las mujeres y que podamos cooperar, o sea, porque juntos de verdad no nos para nadie, o sea, el hombre y la mujer somos dos partes de un solo ser digo, tomando la idea tántrica de Shiva y Shakti, ¿no? O sea, somos uno y juntos podemos crear un mundo extraordinario.
yo agradecerte el foro. Eres un entrevistador extraordinario que tú ayudaste muchísimo a que la conversación fuera profunda e interesante. Estoy muy satisfecho, muy feliz de haber participado y decirle a mis congéneres masculinos que no es cierto que todas las mujeres son iguales. Eso es una cosa absolutamente falsa. El problema no somos las personas, chavos, chavas. El problema es la ideología. Nosotros somos seres divinos que tenemos caca en la cabeza. El- la resolución de nuestros problemas es distinguir la caca de la virtud y tirar la caca y ya. Se acababan todos los pedos. Pues muchas gracias, mi querido Alex. Gracias, Karina, como siempre, un placer compartir contigo. Y les deseo bienaventuranza a todos nuestros compañeros de viaje aquí en este live. No, de qué. Pues de nuevo, muchísimas gracias a los dos por andar por acá, por regalarme un cachito de su lunes. A toda la gente que está conectada ahorita, igual también, si tienen dudas o quieren una segunda parte, dejen en los comentarios. Y la gente que nos acaba de ver en YouTube, en Facebook también, dejen sus comentarios, dejen sus dudas. Y si quieren una segunda parte, pues con muchísimo gusto les vuelvo a decir a Balame y a Karina que vengan y volvemos a platicar de los temas que quedan sobre el tintero, porque créanme que este tema da para mucho y van a escuchar muchas cosas de nosotros en futuras ocasiones, ¿ok? Miren, ya hay gente que ya está pidiendo segunda parte desde ahorita, entonces, pues de nuevo, gracias a todos los que están aquí, los que llegaron tarde como Expediency, lo pueden encontrar en YouTube, se va a subir en mi canal de Alex Flores, entonces también lo pueden ver por allá, y pues nada, chicos, nos estamos viendo en siguientes ocasiones, bye bye, estimados, cuídense, adiósito. Gracias, Alex. Gracias, Karina. Gracias.